Hola y bienvenidos al curso de programación en Python. En este vídeo vamos a retomar el control de flujo. Ya vimos el bucle while, ahora nos centraremos en el bucle for. Vamos a comenzar. Con el bucle for podemos recorrer los elementos de un objeto iterable desde el primero hasta el último. En cada ciclo del bucle se ejecuta un bloque de código. En cada iteración se tiene en cuenta un elemento del objeto iterable, es decir, el bucle se repite tantas veces como elementos tenga el objeto iterable. Su estructura es la siguiente. Comenzamos con for seguido de una variable, en este caso elemento. A continuación se coloca el operador in y la variable que contiene el objeto iterable. Tras los dos puntos o en la siguiente línea se coloca el bloque de código a ejecutar. La variable elemento es una variable temporal o variable de control de flujo. Esta variable adquiere el valor de cada elemento desde la posición 0 hasta la última del iterable. Ahora que ya sabes qué es un bucle for, vamos a hacer un ejemplo. En este programa mostraremos por pantalla las características de un componente eléctrico contenido en un diccionario. El programa comienza con el diccionario que contiene la información del componente. Podemos ver que es un interruptor diferencial con una intensidad nominal de 25 amperios y una intensidad diferencial residual de 30 mA, y es de clase AC. Utilizamos un bucle for y gracias a la variable de control dato vamos a recorrer todos los elementos del diccionario. Recuerda que los elementos del diccionario se distinguen por su clave. Como bloque de código tenemos la función print, que gracias a las fstring obtenemos por pantalla en primer lugar la clave del diccionario correspondiente a dato, seguido del valor obtenido por el nombre del diccionario y entre paréntesis la clave, es decir, dato. Como resultado podemos ver que se muestra el diccionario a la salida por pantalla. Pruébalo tú mismo para que veas cómo la variable temporal contiene la clave del diccionario. Seguimos con una función muy interesante que se utiliza para crear secuencias numéricas de números enteros, la función range. Esta función admite entre 1 y 3 parámetros de entrada y funciona de la siguiente forma. Con solo un valor, f, realiza f iteraciones desde 0 a f-1. Con dos valores, i y f, hace f-i iteraciones que van desde i hasta f-1. Y con tres valores, i, f y s, realiza f-i partido s iteraciones desde i hasta f-1 en saltos de s posiciones. Podemos concluir que i indica el inicio de la secuencia. Su valor es 0 si solo se usa un único argumento. F se utiliza para señalar el final de la secuencia en -1 posición. Y por último, S indica saltos de S posiciones. Si no se indica, por defecto es 1. Mira, vamos a hacer un ejemplo para cada caso, utilizando el bucle for. Si la función range solo tiene un argumento, como es el caso, obtenemos desde 0 hasta 4, uno menos que 5. Si tiene dos argumentos de entrada, i y f, obtenemos de resultado desde -1 hasta 3, uno menos que 4. Por último, si tiene tres argumentos, la secuencia va desde 1 hasta 10-1 con saltos de 2. Observa que en la función print se ha colocado end para indicar que al terminar de ejecutar la función print no introduzca un salto de línea y en su lugar añada un espacio. Para terminar, vamos a hacer un ejercicio para calcular las resistencias equivalentes en serie y paralelo. Creamos una lista de resistencias con valores dados. En la siguiente línea inicializamos las variables suma serie y suma paralelo a 0, que corresponden a la resistencia equivalente en serie, que es la suma de todas ellas, como puedes ver en esta fórmula, y la resistencia equivalente en paralelo, que se obtendrá como resultado de esta otra fórmula. En la siguiente línea comenzamos el bucle con la variable de control R, que recorrerá los elementos de la lista de las resistencias. En cada iteración sumará a la variable suma serie el valor de R, gracias al operador de asignación aumentada. También se calculará el divisor de la resistencia en paralelo. Por ejemplo, para 50 se suma 50 a la suma serie, y a la suma paralelo se añade el inverso de 50. En la siguiente iteración, 30 se suma 50 en serie, y la inversa de 30 se suma al valor contenido en suma paralelo. Esto se repite para 40, que es el último elemento de la lista, y termina el bucle. Fuera del bucle, se termina de realizar la inversa de la suma obtenida dentro del bucle, para obtener la resistencia en paralelo. Por último,
Con la función print mostramos por pantalla la resistencia equivalente en serie, que es 120, y en paralelo, que es 12,77. Se ha formateado el número de la suma paralelo para facilitar su lectura por pantalla. Hasta aquí llega el bucle for. Espero que te haya ayudado mucho este vídeo. En el siguiente vídeo vamos a ver las funciones en Python. Aprenderemos a crearlas y a utilizarlas. Así que allí te espero para seguir aprendiendo.